Vamos a viajar un momento en el tiempo. Imaginaos la Gran Bretaña de después de la guerra. Un paisaje gris, austero, pero en estas calles están haciendo algo nuevo, algo ruidoso. Es una generación de jóvenes que no se conforma y que encuentra su voz precisamente en el rugido de un motor. Hoy vamos a meternos de lleno en la leyenda de los Stone Up Boys y el origen de las míticas Café Racer. Y es que todo, absolutamente todo, giraba en torno a esto. No eran solo unos chavales con moto, no. Eran los rockers, una subcultura forjada con cuero negro, a todo trapo con el rock and roll y definida por la máquina que llevaban entre las piernas. Aquí la rebeldía no tenía una causa política, su causa era el motor. Pero a ver, ¿de dónde sale toda esta fiebre por la velocidad? Pues, como tantas otras cosas, nace de una necesidad de escapar. Eran jóvenes de clase trabajadora, con los primeros sueldos en el bolsillo, que buscaban una salida a la monotonía de la fábrica. Y, claro, personalizar sus motos era su forma de tomar el control, de construir su propia identidad a golpe de acelerador. Y sus santuarios, su punto de encuentro, lo encontraron en sitios como este. El Hace Café, el BCB, pero ojo, que nadie piense que eran simples cafeterías, que va, eran sus cuarteles generales, sus talleres improvisados y, sobre todo, eran la línea de salida y de meta del circuito de carreras no oficial de toda una generación. El asfalto que rodeaba estos locales, bueno, ahí es donde se escribió la leyenda. Y esta era su liturgia, la Café Race. El ritual era bien simple, pero estaba cargado de adrenalina. Alguien se acercaba a la jukebox, metía una moneda, elegía un buen tema de rock and roll y ese era el pistoletazo de salida. Tenías lo que duraba la canción, unos 3 minutos, para hacer un circuito y volver antes de que se acabara. 3 minutos para jugártelo todo. Venga, vamos ahora al corazón de acero de este movimiento, las máquinas. Porque una Café Racer no era algo que se compraba en un concesionario, para nada. Se construía en un garaje. Era toda una declaración de principios, una filosofía de transformación radical sobre 2 ruedas. Y la base, la materia prima, era lo mejorcito de la ingeniería británica. Triumph, Norton, BSA. Motos robustas y potentes que para cualquier otra persona serían el producto final. Pero para un rocker esto era solo el lienzo en blanco. Su misión era destilar la esencia de la moto, llevarla mucho más allá de sus límites de fábrica. Y esta es la fórmula, el ADN puro de una Café Racer. Cada cambio, por pequeño que fuera, buscaba un único fin: velocidad y agilidad. Se quitaba todo lo superfluo. La regla era muy simple: si no te hace ir más rápido, sobra. El resultado, una postura de conducción súper agresiva, de competición pura, donde te fusionabas con la máquina. Pero la cosa no se quedaba ahí. La personalización llegó a otro nivel. Los más ingeniosos no se conformaban con modificar una sola marca, creaban híbridos. El más legendario de todos fue la Triton. Combinaba la fuerza bruta del motor de una Triumph con la agilidad increíble del chasis Featherbed de Norton. El resultado era, para muchos, la máquina definitiva. Y la experimentación no se detuvo ahí, para nada. La creatividad no tenía límites. Nacieron las Tripsa, que fusionaban Triumph y BSA, o incluso la audaz Norley, con un motor Harley en un chasis Norton. Esto demuestra un ingenio mecánico asombroso, una búsqueda sin descanso de la moto perfecta. Pero una Café Racer no solo se veía o se sentía, también se escuchaba. Y no me refiero solo al rugido del motor, no. La música era el combustible de su estilo de vida. Su identidad estaba cosida a sus chupas de cuero y el rockabilly era la banda sonora que acompañaba cada carrera, cada reunión en el café. La música definía el ritmo de sus vidas y, como ya hemos visto, definía literalmente el tiempo de sus competiciones. La banda sonora era puro rock and roll importado de América. Jim Vincent, Eddie Cochran, su energía cruda y rebelde era el eco perfecto para el rugido de los motores. Pero Gran Bretaña no tardó en responder con sus propios héroes, como Johnny Kidd and the Pirates. No eran solo canciones, eran himnos de 3 minutos que marcaban la delgada línea entre la gloria y el fracaso en cada carrera. Pasemos ahora a la estética, porque claro, ser un rocker también significaba llevar un uniforme muy específico, una imagen que gritaba rebeldía pero que en el fondo era increíblemente práctica. Cada elemento de su uniforme tenía una doble función: molar y sobrevivir. La cazadora de cuero no era solo estética, era tu protección contra el asfalto. El pañuelo te protegía del frío y las botas altas eran esenciales para controlar la moto. Era una especie de armadura moderna, un look que nació de la necesidad y que, irónicamente, se ha convertido en un icono de la moda que sigue vivo hoy. Y todo esto nos lleva al legado. ¿Qué queda hoy de aquellos jóvenes rebeldes de los años 50? Pues mirad, mucho más de lo que podríamos pensar.
Esta frase lo resumía a la perfección. No se trataba solo de correr, se trataba de una conexión casi espiritual entre el piloto y su moto, una búsqueda de la esencia más pura del motociclismo. Y esa filosofía es la que ha inspirado a incontables constructores, diseñadores y motoristas durante décadas. Y esto nos deja con una pregunta final. ¿Fueron los Tono Boys simplemente una tribu urbana pasajera, definida por un estilo y una música? ¿O fueron los pioneros de una forma completamente nueva de entender la motocicleta? Una filosofía que valora la personalización, la velocidad y la libertad por encima de todo. La respuesta, quizás, sigue rugiendo en cada café racer que nos encontramos hoy en la carretera.